El pueblo azteca. Sus soberanos exigían águilas y bolas de caucho, cierto número de mancebos a los cuales por motivo religioso se les sacrificaba arrancándoles el corazón. Los tributos fueron desarrollados en especie y posteriormente llevados a la moneda con la conquista de los españoles. Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Moreno y el día de hoy les hablaré sobre el impuesto y les expondré por qué se tiene que homologar el impuesto en la zona norte de México. El impuesto al valor agregado, también llamado IVA, representa la segunda fuente de ingresos tributarios en México. Sin embargo, cabe destacar que a nivel internacional resulta ser una de las más bajas. Muestra de lo anterior es que mientras que en México en el 2012 la recaudación del IVA fue del 3.74% del PIB, el impuesto al valor agregado de América Latina del Sur era de un 6.4 y 6.9 con relación a los miembros de la OCDE. La ley del impuesto al valor agregado establece que las operaciones realizadas con los residentes de la región fronteriza, objetivo de dicho impuesto, están grabados a una tasa del 11%. Este tratamiento resulta inequitativo a las operaciones similares que se realizan en el resto del territorio nacional. La aplicación de una tasa reducida en dicha región, además de implicar una menor recaudación, dificulta la administración y el control del impuesto, por lo que se abren espacios de evasión y elusión fiscal. Es necesario, por lo tanto, continuar con el gran esfuerzo que se ha realizado desde los últimos años para lograr fortalecer el sistema de ingresos fiscales, con vistas en un sistema tributario moderno que pueda alcanzar los niveles que merece México, en el cual se convierte en competitivo, progresivo, eficiente y con una independencia de los ingresos petroleros. Así, de manera comparativa, la recaudación del IVA en México es inferior en 56% a la que en promedio se registra en Argentina, Chile y Uruguay, cuya recaudación asciende al 85% del PIB en promedio. En Canadá tampoco existen tasas diferenciales en la frontera interestatales ni en la frontera con Estados Unidos de América del Sur. Similarmente, en Turquía, un país en situación muy similar a la de México, en la cual se encuentra con un desarrollo económico y junto a un vecino que es una potencia, la cual sería la Unión Europea, tampoco existe un régimen de tasas diferenciales. Los precios de los productos que tenían un IVA del 11% en la frontera y de un 16% en el resto de la República no beneficiaban totalmente a los habitantes de la zona fronteriza, sino que eran precios parejos entre unos y otros. En pocas palabras, las empresas y los distintos comercios ofertaban el precio similar en tanto en la frontera como en el centro del país. Por lo tanto, los responsables de ellos no hacían efectivo ese 5% de beneficio para algunos ciudadanos de la frontera. Es decir, alguien se quedaba con ese 5%, el cual le pertenecía a los ciudadanos. De acuerdo con el proyecto de dictamen de la Comisión de Hacienda, en el que existe una tasa diferencial del IVA, promueve simulaciones de comercio, en el cual abre escala la posibilidad de evasión y elusión fiscal e impacta la administración y el control de impuestos. La Comisión de Hacienda argumenta que el 11% del IVA implica una menor recaudación y reduce el pago de impuestos a los habitantes y regiones que en promedio obtienen ingresos mayores a los del resto del país. Miguel Mación, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, detalló, en cuanto a la homologación del IVA en la frontera, que se realizó un análisis muy cuidadoso de los posibles impactos, desde donde se obtuvo que los consumidores nunca percibieron el beneficio relacionado a ese 5% de beneficio que tenían. Quienes realmente percibieron las bondades fueron los distribuidores y productores. En el Pleno, con 68 votos a favor y 55 en contra, se logró la derogación del artículo 2 de la ley del IVA, el cual otorgaba un 11% de impuesto a la zona norte del país. Esto es un 5% menos que en el resto del país. El aumentar el IVA en la franja fronteriza del 11 al 16% generaría un ingreso adicional a la federación de 15,000 millones de pesos al año aproximadamente. Ingresos podrían aumentarle 3 puntos del PIB. Con esta medida, según el Instituto Internacional de Finanzas, crearía un mayor beneficio en la Ciudad de México y todo México en general.
Las ventajas de una tasa uniforme del IVA radican en que se recaude más a menor costo administrativo, asegura la neutralidad en el comercio internacional al tratar las exportaciones como bienes domésticos, por lo tanto son gravados, y las exportaciones como bienes exteriores, libres del impuesto, además de hacer más difícil la evasión del impuesto al permitir a la autoridad del cruce de información entre proveedor y comprador, para establecer un monto del impuesto y así tener más relacionados lo que se tendría que hacer con los compradores y los vendedores. Los impuestos son un precio que pagamos por una sociedad civilizada, por lo tanto tenemos que estar a favor del 16% en nuestra zona fronteriza.